Te gusta el dinero, pero no sabes hablar de él. O sea, en italiano no sabes ni siquiera lo que significa la palabra soldi, o sabes lo que es, pero dices il soldi, lo pones en singular y es un error. Y por eso te voy a hablar de el vocabulario en italiano que tiene que ver con el dinero, con las tarjetas, con el depósito, con la entrega, con el efectivo, con las monedas, con los billetes. Vamos a hablar de todo. Te voy a dejar un glosario al final, o sea, todo el vocabulario que necesitas, ¿ok? Y comenzamos propiamente con la palabra dinero. En italiano, dinero tiene dos formas de decirse y son denaro y soldi. Denaro, propiamente en singular, il denaro es el dinero, ¿ok? Sin embargo, i soldi es un plural y te explico por qué. En la antigüedad, il soldo era una moneda, que es una moneda de curso legal, que se utilizaba en Italia. Il soldo. Por eso existe una frase idiomática, un modo di dire italiano, que es non ho un soldo, no tengo ni un peso, como diríamos en buen cubano, no tengo ni una moneda de este tipo, que se llamaba soldo. Por tanto, cuando tú llevas soldo a plural es soldi. Entonces se dice i soldi. Il soldo sería uno solo, un soldo. Cuando lo llevas a plural, dei soldi, i soldi son estas monedas. Son básicamente, como se le dice actualmente, al dinero. Non ho soldi, no tengo esas monedas, por tanto no tengo dinero. Pero es un plural, ¿ok? Como gli occhi, como i capelli, che io non ce li ho. Io adesso non ce li ho, non ne ho. Pero la idea es esa, ¿no? Soldi es un plural. Basta de decir il soldi. Sería il soldo. Vas a decir siempre i soldi al plurale. Otra frase idiomática curiosa del italiano es stare al verde. Si yo en buen cubano digo que tengo muchos verdes, es que tengo dinero porque tengo dólares. Los dólares son verdes. Entonces, tener verdes sería tener dinero. En italiano, sin embargo, otro modo de dire, otra frase idiomática, un'altra espressione es stare al verde. Y es todo lo contrario, es no tener dinero, estar en cero, ¿ok? Y se puede decir tanto stare al verde como essere al verde, ¿ok? Cualquiera de las dos expresiones es igual de válida para expresar que no tienes nemmeno un soldo, non hai neanche un soldo. Va benissimo. Pasamos a aprender propiamente cómo se dice moneda. Moneda se dice moneta, moneta. También se dice valuta, ¿ok? Cuando tú cambias al plural sería moneta, monete. Si lo que tienes son menudo pequeño, o sea, 20 centavos, 50 centavos, etcétera, en italiano se le dice también spicci. Dime otras maneras de decir, en dependencia de donde tú vives en Italia, cómo se le dice al menudeo, a lo que son 20 centavos, 50 centavos, ¿cómo le dicen? En el sur de Italia le llaman spicci, alle monetine, alle monete, ¿ok? Luego, ¿cómo dices billete en italiano? En italiano, billete se dice banconota. Entonces tú dices, pero ¿cómo banconota? O sea, sí, entiendo que banco, en realidad banco es un banco donde tú te sientas. Eso que tú ves allá, un banco, una banquina. Pero al banco propiamente se le dice banca. Entonces, una nota de banco a mí me suena más un cheque que un billete. A mí me suena más, si tú me dices banconota, yo te digo, ok, una nota bancaria. No, así es como se dice billete en italiano. Es femenina, la banconota. Por tanto, los billetes se le dicen le banconote, ¿ok? Imparate bene questo, ragazzi. Le banconote son los billetes en italiano. Entonces, ya tienes moneta, ya tienes banconota. Ahora, ¿cómo se le llama a la tarjeta? A una tarjeta de crédito, de débito, como sea. Se le llama carta. Carta, como mismo se le llama al papel, que es como se le dice al papel es carta. Ahora, una carta que tú escribes se le dice lettera, esto es una locura, y entonces a una tarjeta se le dice carta. Tarjeta de crédito, carta di crédito. Pagar se dice pagare. Pagar con tarjeta, pagare con carta. Yo pago con tarjeta. Llegaste a la tienda, llegaste al negocio, vas ya a la casa, pasaste por la caja y debes pagar, pago con carta. ¿Ok? O pago in contanti. In contanti es como se le llama el dinero en efectivo. ¿Ok? Contanti es el dinero en efectivo. Cuando tú depositas el dinero en una tarjeta, depositar
se puede decir depositare o versare. Cuando tú extraes el dinero en un bancomat, que es como le llaman al cajero, cajero se dice bancomat. Y cuando tú extraes el dinero se dice prelevare. Io prelevo il denaro da un bancomat. O sea, desde un cajero. Recuerda, da un bancomat porque utilizamos da cuando hablamos desde donde yo extraigo, desde donde yo hago la operación. Bien, transferencia se dice trasferimento, también se puede decir bonifico, ¿ok? Entrega si es efectivo, in contanti se dice consegna. Y todo esto, ya sea transferir a una tarjeta, transferir a una carta, enviar un bonifico, enviar una transferencia, pagar en efectivo, pagar in contanti. Cuando hablamos de las monedas, dólar se dice en italiano dollaro, dollaro, termina en O. Por tanto, el plural es dollari. Libra esterlina se dice en italiano sterlina, es femenina, en plural entonces tienes sterline. Peso colombiano, peso mexicano, peso chileno, etcétera, etcétera, se dice igual peso y no cambia, no dices pesi, ¿ok? No cambias de singular a plural, se mantiene invariable y de igual manera pasa con el euro. El euro tú no dices euri, tú dices tanto 1 euro como 2 euro, 10 euro, 1000 euro, 20.000 euro, euro se mantiene igual, ¿ok? Entonces, te acabo de dar una base suficiente para aprender a hablar de las monedas, de la valuta, del cambio valuta estero. Tienes dólar, tienes sterlina, tienes peso, tienes euro. Si el dólar es estadounidense, dólar estadounidense, dólar americano, dólar canadiense, en el caso del dólar canadiense. Y ya tienes claro todo este vocabulario de las monedas extranjeras. Hemos terminado este video, espero que te haya gustado. Te he hecho 3 videos con temas diferentes, temas muy interesantes. Espero que le des like siempre, que comentes, que compartas y cualquier duda ya sabes, al privado. Tienes en mi perfil principal, tienes mi página, tienes mi guía para descargarla, tienes las clases privadas, tienes correo, tienes teléfono, lo que quieras. O sea que no aprender el italiano con todos estos métodos y con todas estas formas súper confiables y probadas ya es solo una excusa. Que tengas un excelente fin de semana. Chao, chao. Al banco propiamente se le dice banca. ¿Cómo dices billete en italiano? En italiano billete se dice banconota. La banconota. Por tanto, los billetes se le dicen le banconote. ¿Ok? Imparate bene questo, ragazzi. Entonces ya tienes moneta, ya tienes banconota. Ahora, ¿cómo se le llama a la tarjeta? De crédito, de débito, como sea. Se le llama carta. Tarjeta de crédito, carta di crédito. Pagar se dice pagare. Pagar con tarjeta, pagare con carta. Yo pago con tarjeta, pago con carta, ¿ok? O pago in contanti. In contanti es como se le llama el dinero en efectivo. Cuando tú depositas el dinero en una tarjeta, depositar, se puede decir depositare o versare. Cajero se dice bancomat. Cuando tú extraes el dinero en un bancomat, se dice prelevare. Io prelevo il denaro da un bancomat. O sea, desde un cajero. Recuerda, da un bancomat porque utilizamos da cuando hablamos desde donde yo extraigo, desde donde yo hago la operación.